saludo. Gracias. Iván, Ivonne y a todos quienes nos miran y escuchan en todo el país. Ministro, con mucha preocupación vimos en los días pasados el accionar de algunas organizaciones, de algunas personas allá en Chuquisaca, más que todo en este tema que tiene que ver con Incahuasi, pero sobrepasando este tema de Incahuasi, que lo vamos a tocar con usted en su totalidad, por supuesto, también la violencia que se generó allá por este tema, es decir, ellos agarran el tema Incahuasi para generar un cierto tipo de violencia. Hablemos sobre Incahuasi, el estudio, los resultados y las acciones, por supuesto. Bueno, creo que es importante comenzar señalando que hay una movilización que se ha ido gestando y se ha ido organizando en torno a un conjunto de mentiras, medias verdades, falsedades que los dirigentes cívicos han manejado, pero no solo los dirigentes cívicos, también sus asesores. Yo afirmo esto porque, como consta todo el país, 3 ministros hace unos días estuvimos reunidos, hace una semana estuvimos reunidos en Cochabamba con la dirigencia cívica de Chuquisaca, con sus autoridades, con asesores de los cívicos, con dirigentes de movimientos sociales, y a lo largo de 20 horas, que ha durado 20 horas las reuniones, entre el domingo y el lunes pasados, estuvimos escuchando sus argumentaciones y por supuesto respondiendo a cada una de ellas. Y ahí nos dimos cuenta que hay una serie de argumentos que se utilizan, que son argumentos mentirosos, abiertamente mentirosos, y que justamente en el día de hoy yo quiero aclarar. La primera mentira: se dice Chuquisaca pierde territorio. Pierde territorio. Y resulta que nosotros volvemos a decir acá lo que ya les dijimos el domingo pasado a los cívicos de Chuquisaca. Les hemos dicho, Chuquisaca no pierde ningún territorio. Este no es un tema en el que se esté debatiendo la seguridad jurídica territorial. La seguridad jurídica la otorgan leyes, y esas leyes son leyes que fueron aprobadas hace más de 100 años y que están plenamente vigentes. Fíjese usted, en 1898, cuando el presidente constitucional de la República de Bolivia, entonces se llamaba así, era Severo Fernández Alonso, un chuquisaqueño, resulta que ese año se aprueba una ley, es esta la ley, esta es la ley, el facsímil, y resulta que dice límites, se fijan los correspondientes a Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Esta es la ley de 1898, por supuesto ya transcrita desde los caracteres originales que esa ley tenía. Esta ley fija los límites. Repito, presidente Severo Fernández Alonso. Después, en 1912, presidencia de Eliodoro Villazón, ley de 21 de octubre de 1912. Esta ley fija las fronteras entre los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Vale decir, ratifica la ley de 1898. Presidente Eliodoro Villazón. Estas dos leyes, junto con la Resolución Suprema de 20 de noviembre de 1914, aquí está, esta es la Resolución Suprema también, esta es la Resolución Suprema de 20 de noviembre de 1914. Esta Resolución Suprema aprueba la demarcación de los límites entre Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Entonces, la seguridad jurídica sobre el territorio chuquisaqueño está dada por estas leyes. Hemos escuchado a algunos representantes de los cívicos, dicen, sí, pero es que son leyes de hace muchos años. En nuestro país no existe la abrogación automática por leyes en función de la antigüedad. Pueden ser leyes muy antiguas.
pero igual están plenamente vigentes, puesto que en ningún momento han sido estas leyes abrogadas. Entonces, este es un primer elemento que hay que decir, con la verdad en la mano, a nuestros hermanos chuquisaqueños, que su territorio está garantizado jurídicamente por estas leyes. Estas leyes, repito, 1898, 1912 y Resolución Suprema de 1914, establece la seguridad jurídica sobre el territorio y sobre los límites entre Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Esto de Tarija es importante porque dentro de un momento vamos a hablar, ¿no? ¿Por qué es importante? Ministro, y sobre este tema, acotando un poco a lo que usted dice en base a las leyes que ha descrito, que son de hace más de 100 años y que están en plena vigencia. Yo escuchaba a algún representante cívico de Chuquisaca que decía, por ejemplo, que la comunidad de Yunguillas ya no sería propiedad del territorio chuquisaqueño. A ver, para aclararle sobre todo a la población chuquisaqueña y esa serranía, ministro, porque ese es el argumento que se está manejando. Con la delimitación de los 30 vértices, ya esta población hubiera dejado de ser parte de Chuquisaca. Sería muy importante aclararle, ministro, eso a quienes nos están viendo en Chuquisaca. Muy bien. El total del límite departamental entre Chuquisaca y Santa Cruz son 120 vértices. De esos, 90 vértices están ya definidos por estas leyes. ¿Qué pasó con los otros 30? Son los vértices que establecen la colindancia entre el municipio de Pucará, en Santa Cruz, y Villa Serrano, en Chuquisaca. Sobre ese tema, efectivamente, se hizo un proceso de delimitación aplicando esta ley. Esta es la ley para la delimitación de unidades territoriales, vigente, aprobada el 2013, que cuenta con su reglamento. En esta ley se establecen lo que son los límites precisos y los límites imprecisos. Límite preciso es aquel que cuenta con ley anterior, que tiene delimitación, tiene demarcación, para que nos entiendan quienes nos están mirando, que tiene amojonamiento. Y como hemos visto, de los 120 vértices, que es todo el límite departamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, 90 cuentan con leyes que a su vez tienen delimitación y demarcación. ¿Qué pasó con las otras 30? Se aplica este procedimiento. Y como resultado de este procedimiento, fijado en ley, es que se aprueba una otra ley, que es la ley 1054, esta es la Gaceta Oficial de Bolivia, de 30 de abril del 2018, que con esta ley, precisamente, los límites de esos 30 vértices entre Villa Serrano y Pucará quedan también elevados a un rango normativo superior, vale decir, a una ley precisamente. Entonces con eso ya se cierran los 120 vértices, los 90 que ya tenían leyes anteriores, más los 30 con la cual, de las cuales se aprueba esta ley. Entonces, esta ley, y también aquí voy a otra mentira que se ha difundido allá, se dice, la ley esta de límites aprobada recientemente, el 30 de abril de 2018 por la Asamblea Legislativa, nos ha quitado comunidades. Sí. Aquí está el mapa, que es precisamente parte del proceso de delimitación que se ha hecho. Fíjense, ahí está el departamento de Santa Cruz y está el departamento de Chuquisaca. Si subimos un poquito más, bueno, yo voy a bajar, ahí está. Aquí está las comunidades Yunguillas. De esto se ha dicho que dejó de ser parte de Chuquisaca y pasó a Santa Cruz. Falso, absolutamente falso. Como ustedes podrán ver en el mapa, que es parte del proceso de delimitación y es parte de la documentación que está dentro del expediente de la ley 1054 aprobada por la Asamblea Legislativa, Yunguillas está dentro de Chuquisaca. Por lo tanto, esa versión que han dado a conocer algunos, un señor Mamani que yo he averiguado, ese señor Mamani había trabajado en el Ministerio de Autonomías hace años y fue exonerado, fue destituido de ese Ministerio de Autonomías hace años. Bueno, ahora
aparece ahí dando a conocer ese tipo de versiones de que Yunguillas ya sería parte del departamento de Santa Cruz. Absolutamente falso. Dentro del mapa oficial, que es parte del proceso de delimitación, Yunguillas está en Chuquisaca. Pero una cosa más, los 30 vértices sobre los cuales se ha delimitado y sobre los cuales versa la ley 1054 son vértices que están separados, divididos, podríamos decir, por un límite natural, un río. Entonces es relativamente sencillo. A este lado del río corresponde Chuquisaca, al frente, al otro lado del río, es Santa Cruz. Entonces, de verdad que este tipo de mentiras que se da a conocer, ¿no?, y que se difunden, especialmente por redes sociales, pero también por algún medio de comunicación, son cosas que hay que aclarar. Ayer justamente el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, hizo una conferencia de prensa en Cochabamba, indicando que esa información respecto a que algunas comunidades de Chuquisaca se hubieran perdido y que se hubiera cercenado territorio de Chuquisaca es absolutamente falso. Entonces ha quedado aclarado este punto. Un otro tema, el estudio de YPFB. Se dice, y es una tercera mentira, ¿no?, que el estudio de YPFB hubiera sido impuesto por el gobierno, ¿no?, que es algo que no estarían de acuerdo, en fin. ¿De dónde viene la necesidad de un nuevo estudio de YPFB? Viene de esta sentencia constitucional. Esta sentencia constitucional que fue emitida el 15 de noviembre del 2017. Para quienes nos están mirando, digamos lo siguiente: este proceso de delimitación de los 30 vértices, no de todo el límite departamental entre Chuquisaca y Santa Cruz, solo de 30 vértices, que además esos 30 vértices colindantes entre Chuquisaca, el municipio de Villa Serrano, y Santa Cruz, el municipio de Pucará, quedan a 200 kilómetros de Incahuasi. O sea, ni no por si tiene acaso no hay nada que relación. ver. No hay relación. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, para que también quede muy en claro este aspecto. Ese proceso de delimitación de unidad territorial fue solicitado por Chuquisaca, por sus autoridades, el año 2016. A mediados del 2016 solicitan el que se inicie el proceso. Vale decir, mitad del año 2016, todo el año 2017, un año y medio, tardó ese proceso de delimitación de los 30 vértices, hasta que concluye con la aprobación de la ley, con la ley 1054, solo sobre los 30 vértices. Y resulta que en medio del camino hay un estudio anterior de YPFB, precisamente sobre Incahuasi, que determina que 100% de las regalías de ese campo hidrocarburífero le corresponderían a Santa Cruz y no sería compartido con Chuquisaca, ¿no? Ese fue un primer estudio ya. Un primer estudio. Resulta que contra ese estudio se presenta un amparo constitucional. Las autoridades de Chuquisaca lo judicializaron. El tema lo judicializaron. Las propias autoridades de Chuquisaca presentan un amparo constitucional contra el estudio de YPFB, indicando que para que ese estudio se realice debería haber delimitaciones exactas, en fin. Y efectivamente había 30 vértices que todavía no estaban completados. Están a 200 kilómetros de Incahuasi, pero era el argumento. Entonces, ganan el amparo constitucional, luego eso va al Tribunal Constitucional y también ahí sale esta sentencia constitucional. O sea, ¿es una sentencia del Tribunal Constitucional que manda a YPFB a hacer un nuevo estudio, ministro? Sí, porque dice, por tanto, el Tribunal Constitucional en su sala segunda, en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado, etcétera, etcétera, dispone, 1, efectuar un procedimiento de delimitación interdepartamental de acuerdo a las previsiones contenidas en la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales y su reglamento contenidos en el Decreto Supremo 1560 del 17 de abril de 2013. Que es lo que usted nos se ha explicaba. hecho. Y eso ha concluido con la aprobación de la ley 1054. Segundo,
suspender el pago de regalías en caso de que los campos se encuentren en producción, debiendo quedar en custodia hasta que se realice el estudio técnico para determinar si los reservorios de gas son compartidos o no conforme a la normativa vigente sobre los límites entre los departamentos de Santa Cruz y De lo que Chuquisaca. protestaba Santa Cruz, porque es sí. una determinación del Tribunal Constitucional, que Es las una regalías estén determinación, congeladas. sí, es una determinación del Tribunal Constitucional que dice en esta sentencia que fue promovida y fue lograda por las propias autoridades de Chuquisaca, dice, hágase un nuevo estudio de YPFB, ¿no? O sea, YPFB contrata en realidad a una empresa internacional para que haga ese estudio. Pero tiene que ser un nuevo estudio. Si la sentencia diría, ratifíquese el estudio anterior, o sea, podría homologarse, en fin, ¿no? Pero habla de un nuevo estudio. Por eso es que algún argumento también que se ha utilizado ahí, ¿no? Dicen, ¿y por qué están gastando dinero en hacer un nuevo estudio siendo que ya hay un estudio anterior y el nuevo estudio solo va a ratificar lo que dice el anterior? Yo escuchaba al secretario de la Gobernación de Santa Cruz decir que este estudio, ya en un anterior estudio decía que 100% de las Santa Cruz, sí. regalías correspondían al departamento de Santa Cruz porque el campo está en Santa Cruz. Sí. Y cuestionaba y decía, el gobierno es el que se ha equivocado porque ya estaba definido de que el 100% correspondía a Santa Cruz. En realidad lo que usted nos está mostrando que es una determinación del Tribunal Constitucional que manda a hacer un nuevo estudio, ministro. Exactamente, Iván, exactamente. Es decir, ese señor Vladimir Peña, que es secretario de la Sí, Gobernación de Santa Cruz, exactamente. él es abogado, él sabe que es una sentencia constitucional la que ordena hacer un nuevo estudio. No es un capricho de YPFB hacer un nuevo estudio, gastar dinero en ese nuevo estudio, no, es una sentencia del Tribunal Constitucional, esta sentencia que ordena hacer el nuevo estudio. Y resulta que esta sentencia fue promovida, repito, por las autoridades de Chuquisaca. Por lo tanto, estaban de acuerdo en que se haga un nuevo estudio. Sale ese estudio, los resultados, hace unos días, ¿no? Se da a conocer públicamente el día viernes, Exacto. ratificando que el 100% de las regalías corresponden a Santa Cruz, que no es un campo compartido, y resulta que dicen, pero no estamos de acuerdo con el estudio. ¿Cómo es eso? Si la sentencia constitucional ordena el nuevo estudio, y una vez que salen los resultados, no están de acuerdo con los resultados y dicen, no estamos de acuerdo con el estudio. Pero es que yo creo que es importante ante la opinión pública nacional dejar en claro que no ha sido el gobierno el que promovió un segundo estudio ni nada, ha sido esta sentencia constitucional y es resultado de una judicialización que se hizo de todo este proceso, pues por parte de las autoridades de Chuquisaca. Eso también es importante decirlo, ¿no? Ahora, ¿por qué el segundo estudio no cambia en relación al primero? Porque los parámetros técnicos, físicos, geológicos, etcétera, etcétera, no se han modificado. O sea, aquí no se puede modificar un estudio, ministro, a criterio de algún sector, ¿no? Estos son criterios técnicos. De Correcto. pronto yo, porque haga una movilización más contundente o menos, y el otro sector que esté en desacuerdo, acá lo que prevalece en un estudio, ministro, es lo que diga la madre naturaleza, dónde está el campo como tal. Ese fue un estudio que mandó a realizar YPFB, ni siquiera lo realizó YPFB. No, contrató una empresa que realizó el estudio en cumplimiento, el nuevo estudio, en cumplimiento de una sentencia constitucional, que es de obligatorio cumplimiento, eso también hay que decir. Una sentencia constitucional es de obligatorio cumplimiento. No es que uno pueda decir, esta cumplo, esta no cumplo, no. Exacto. Toda sentencia constitucional es de obligatorio cumplimiento. Por eso decimos nosotros, este es un tema jurídico y es un tema técnico. No es un tema que dependa de presiones que se hagan de un lado o del otro, ¿verdad? No depende de eso, depende de criterios técnicos, el estudio de YPFB, y de criterios jurídicos, la aplicación de las normas, en este caso las leyes que dan seguridad jurídica sobre el territorio chuquisaqueño, la ley 1054 que ha sido aprobada recientemente por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que cierra el conjunto de límites de 120 vértices, los 30 que faltaban, con eso se completan y ya queda cumplida también la primera parte de la sentencia constitucional. Pero vayamos ahora a Incahuasi, ¿no? Este tema. Resulta que se dice que
eso debería estar en Chuquisaca, que debería ser un campo petrolero compartido, ¿no? En fin. Mire, nosotros hemos estado revisando y se los hemos presentado en la reunión que hemos tenido hace una semana con los cívicos en Cochabamba. Las labores de exploración comenzaron el año 2007. ¿Quién empezó eso? La empresa Total. Total empezó las labores de exploración. Y resulta que en el municipio de Villa Vaca Guzmán, de la provincia Luis Calvo, del departamento de Chuquisaca, se opusieron a los trabajos de sísmica que estaba realizando la empresa petrolera Total en el campo buscando recursos hidrocarburíferos. Es decir, ahí por Muyupampa, ¿no?, que ahí queda el municipio Villa Vaca Guzmán, la alcaldesa de ese municipio se opuso a las labores, las primeras labores que estaban realizando, prospección sísmica. Todavía no se había descubierto ningún campo ni nada, estaban realizando primeras labores. Y aquí está, esta es la noticia de Correo del Sur. Luis Calvo, es la provincia, rechaza labores de empresa petrolera Total. No querían exploración, o la alcaldesa en ese momento no quería exploración. Las primeras labores que empezó Total, la empresa francesa Total, de prospección sísmica, fueron rechazados por las autoridades locales del municipio de Villa Vaca Guzmán. Y esto se los hemos presentado a los señores del comité cívico, les hemos dicho, ustedes mismos se opusieron. Y por ello es que la empresa continuó realizando esas labores de prospección sísmica, pero al otro lado, vale decir, en el departamento de Santa Cruz. Pasan los años y se descubren las reservas. Se hacen los estudios técnicos y se establece que esas reservas hidrocarburíferas que quedan en el subsuelo a 4.000 metros de profundidad, pues están exclusivamente dentro del territorio cruceño. Entonces, bueno, pues esto es importante decirlo también, porque, claro, estas cosas no se las informa, el comité cívico no dice esto, y por eso es que también esta es una otra mentira, ¿no?, que el gobierno se hubiera opuesto hace unos años a que se hicieran labores hidrocarburíferas en Chuquisaca, nada más lejos de la verdad. Hubieron primeras labores de prospección sísmica que, según la noticia de Correo del Sur, fueron rechazadas por el municipio de Villa Vaca Guzmán, en la provincia Luis Calvo, departamento de Chuquisaca. Entonces, esa es también una otra mentira que queremos dejar en claro, que con la verdad en la mano, que no corresponde seguirla repitiendo. Pero además otra cosa, otra mentira más, ¿no? Dicen, el gobierno nacional ha abandonado a Chuquisaca. Por priorizar al eje central, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y especialmente Santa Cruz, el gobierno abandona a Chuquisaca. Fíjense ustedes qué curioso es este abandono. Tengo aquí el dato que me pasa el Ministerio de Hidrocarburos. Es el Ministerio de Hidrocarburos que me pasa esto: exploración y explotación hidrocarburífera en Chuquisaca, Ministerio de Hidrocarburos. Y hay aquí un cuadro que muestra la cantidad de inversiones, un primer cuadro, muestra la cantidad de inversiones que se realizaron en el municipio de, en el departamento de Chuquisaca. Fíjese, entre el 2007 al 2017, 867 millones de dólares. Ya se han invertido. En inversión, en búsqueda de nuevas reservas. Esto no es solo en Cahuasi, son varios lugares donde se están haciendo trabajos de prospección, exploración, se están haciendo. Y para el 2018 al 2021, la proyección de inversión es 1.290 millones de dólares. ¿Dónde está el abandono? ¿Dónde está que el gobierno nacional se olvidó de Chuquisaca? Pero otro dato más que también me lo pasan. Regalías hidrocarburíferas. ¿Cuánto recibía Chuquisaca antes por regalías hidrocarburíferas? Antes de la nacionalización, de 1996 al 2005, en la época de la capitalización, en la época del bonismo, de los neoliberales. ¿Cuánto recibió Chuquisaca por concepto de regalías? 57 millones de dólares.
¿En todo ese periodo? En todo ese periodo, 1996 al 2005, 57 millones de dólares recibió Chuquisaca. ¿Y cuánto ha recibido después de la nacionalización? Del 2006 al 2017, 1.462 millones de dólares ha recibido Chuquisaca. ¿Dónde está el abandono? Que nos digan estos señores cívicos, ¿dónde está el abandono, el olvido que ellos de manera con fines abiertamente políticos desestabilizadores manejan en su discurso? Chuquisaca, luego de la nacionalización, fue uno de los grandes departamentos ganadores en regalías. De 57 millones de dólares que recibió en tantos años de neoliberalismo, pasa a recibir 1.462 millones de dólares después de la nacionalización, del 2006 al 2017. Entonces, creo que este tipo de mentiras que vienen diciendo, pues evidentemente se caen por sí solas, ¿no? Y por ello es que nosotros con documentos en mano hemos preparado precisamente frente a la mentira, la verdad. Frente a cada mentira, cada aclaración con la verdad en la mano. Ministro, pero además el gobierno hizo una propuesta a Chuquisaca que fue rechazada. Sí, justamente. Fíjense, otra mentira. Ellos dicen, el gobierno no quiere dialogar con Chuquisaca. ¿Cómo que no queremos dialogar? Hemos dialogado en 3 ocasiones además. Bueno, una fue fallida, ¿no? Porque no vinieron. La primera, cuando el ministro Héctor Arce, ministro de Justicia, y el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, fueron a la ciudad de Sucre, ya hace 2 semanas. Se reunieron con representantes de organizaciones, instituciones, autoridades, estuvo la gobernación, la alcaldía de Sucre, se reunieron y estos temas que venimos hablando aquí los han explicado, ¿no? Y resulta que luego no se llegó a ningún punto de entendimiento, desataron las medidas de presión, luego hubo una convocatoria aquí en La Paz, ¿no? El anterior sábado, que se les convocó, estaba ahí el ministro de Hidrocarburos, que ellos habían solicitado que esté el ministro de Hidrocarburos, estuvo el viceministro de Autonomías, estuvo el propio ministro de Justicia y estuve yo como ministro de la Presidencia, lo habían solicitado. Y resulta que el día sábado anterior no vinieron a La Paz. Entonces la reunión se instaló al día siguiente, el domingo, en Cochabamba. Y allí estuvimos, ministro de Gobierno, ministro de Justicia, ministro de la Presidencia que habla, otros viceministros, y el domingo pasado y el lunes estuvimos reunidos, 20 horas de reunión. Y fíjese que en esas 20 horas nosotros hemos demostrado que tenemos voluntad de diálogo, pero no solo eso, tenemos capacidad de dialogar con propuestas. Y resultado de eso sale este preacuerdo, ¿no? 4 puntos del preacuerdo. ¿Qué dice esos 4 puntos? El primero dice, se ratifica la posición de ambas partes en sentido de dar cumplimiento a la sentencia constitucional 1160, la que hemos hablado. O sea, estaban de acuerdo los representantes de Chuquisaca en que se respeta lo que dice el Tribunal Constitucional. A lo largo de todo el debate de esas 20 horas, ellos dijeron que sí, la sentencia tiene que cumplirse. Bueno, entonces lo pusimos por escrito, ¿no? Toda sentencia se cumple, pues, nos guste, no nos guste, se cumple, ¿no? En eso no hay lugar a debate o a negociación. Segundo punto, dice, se reconoce la plena validez y vigencia jurídica de las leyes de 10 de noviembre de 1898 y 21 de octubre de 1912. Es decir, seguridad jurídica sobre el territorio chuquisaqueño. Pero además, como ellos en el debate decían, no, pero es que han pasado tantos años, algunos mojones tal vez ya han sido movidos, ¿no? En la parte que colinda entre Chuquisaca y Santa Cruz, ¿sí? Aquí acordamos conformar una comisión verificadora de la demarcación y amojonamiento en esa parte limítrofe entre Chuquisaca y Santa Cruz. Es decir, no una comisión, esto es importante aclarar, no una comisión para delimitar y demarcar, porque ya está delimitado y ya está demarcado, incluso ya está amojonado. Una comisión para ir al lugar, para verificar si los mojones están donde corresponde, en fin, ¿no? Eso, nosotros como gobierno estuvimos de acuerdo. Tercer punto,
¿Se acuerdan de lo del 2007 que decíamos que en Muyupampa habían, a la empresa Total la habían expulsado? Se dará continuidad al proceso de exploración y perforación del pozo en Muyupampa, a objeto de corregir el antecedente nefasto del año 2007 sobre la expulsión de la empresa Total. Es decir, muy bien, ellos dijeron, fue un error, eso del 2007, pero nosotros quisiéramos que se haga la inversión allá en Muyupampa, y lo pusimos por escrito. Y cuarto punto, desarrollar el potencial hidrocarburífero del departamento de Chuquisaca a través del desarrollo de proyectos de exploración y explotación en el departamento. O sea, los 1.200 millones que se van a invertir durante este tiempo que usted hablaba. O sea, concretar, formalizar, oficializar con ellos, debatiendo con ellos. Eso les propusimos. Les dijimos, Chuquisaca tiene un potencial hidrocarburífero que si lo desplegamos, lo desarrollamos con nuevas inversiones, puede convertir a ese departamento, Chuquisaca, en el primer departamento productor de hidrocarburos a nivel nacional. Trabajemos en eso, les dijimos, y lo pusimos por escrito. ¿Y qué pasó? No lo quisieron firmar. Nosotros, como muestra de buena fe, de que sabemos dialogar y que vamos al diálogo con propuestas, el ministro Héctor Arce, esta es su firma, si puede haber un acercamiento, ¿no?, de este documento, ministro de Justicia, Héctor Arce, lo firmó como señal de buena fe. Lo firmo yo, ministro de la Presidencia, y lo firma el ministro de Gobierno, Carlos Romero. Es decir, les dijimos, acá está, para que vean que nosotros lo que decimos, lo cumplimos, les hemos dejado firmado. ¿Quiénes no han firmado? No firmaron ellos. Dijeron, luego de 20 horas de diálogo, dijeron, no, tenemos que consultar, en fin. Bueno, llevaron una consulta. ¿Cómo habrá sido esa consulta? Que la verdad me parece que ha sido muy manipulada, porque este preacuerdo, este acuerdo en realidad, porque lleva la firma de ministros, pues era muy favorable para Chuquisaca. Los rechazaron íntegramente. Uno podría decir, bueno, está bien, tal vez un punto que los rechacen, eso puede entender uno, pero que los rechacen los 4 puntos, los rechazaron íntegramente los señores de Codeinca. Entonces, de verdad, aquí hay mucha intransigencia, pero ¿saben qué? Yo quiero decirles que no es una intransigencia que responda simplemente a malos cálculos ni nada de eso, no. Nos parece que aquí hay una mano política que lo que está buscando con el pretexto de Incahuasi es desestabilizar tanto al gobierno departamental de Chuquisaca como a la alcaldía de Sucre, ¿no? Desestabilizar. Y fíjense, yo aquí también quiero indicar lo siguiente. En la reunión de Cochabamba, como asesor de Codeinca, de los cívicos, estuvo el señor Germán Gutiérrez Gantier, el Chunca Gutiérrez. Y fíjense, es una foto del año 2003. Ahí está Chunca Gutiérrez jurando como delegado presidencial de Gonzalo Sánchez de Lozada para Chuquisaca. Ahí está Gonzalo Sánchez de Lozada al fondo, Goni, tomándole el juramento a Chunca Gutiérrez, hoy asesor de los cívicos de Chuquisaca, de Codeinca. Entonces, nosotros hemos mostrado esto y lo volvemos a mostrar ante el país, para indicar que estas personas que se han colado a ese movimiento como asesores, pero que en los hechos terminan manejando, en fin, son los que quieren llevar esto a un punto de convulsión. O sea, Incahuasi, como hemos visto, ¿no?, aplicando la ley, aplicando criterios técnicos, con buena voluntad para dialogar, buscando generar inversiones para desarrollar el potencial hidrocarburífero de Chuquisaca, se pueden encontrar salidas, pero quienes impiden que esas salidas se concreten, precisamente son personas que con cálculo político desestabilizador, lo que están buscando es descabezar tanto al gobierno departamental, al gobierno municipal de Sucre y por supuesto desgastar al gobierno nacional. Eso es lo que están buscando, nosotros lo decimos claramente, porque no se entiende de otra forma. Si había un preacuerdo que establecía punto por punto respuesta a lo que habían planteado ellos, resulta que no lo firman, no lo suscriben, no lo ratifican, siendo que el documento lleva, como hemos mostrado, la firma de los ministros. Ministro, para cerrar, porque ya estamos sobre el tiempo,
Se ha hecho una nueva convocatoria al diálogo, ya con todos los resultados que se conocen, ministro, y sabiendo también que hay un tribunal constitucional que ha mandado a hacer precisamente estos estudios, que ha pedido que se hagan las delimitaciones de los 30 vértices que usted explicaba. Hay una posición allá de que van a ir a medidas de presión mucho más radicales en Chuquisaca de algún sector, porque hay otro sector que está en la intención de dialogar. ¿Cómo se analiza este tema y si se está convocando a un nuevo encuentro principalmente con autoridades de Chuquisaca? Nuestra voluntad de diálogo es inquebrantable. Nosotros hemos demostrado acá que no solamente tenemos capacidad de dialogar, sino que al diálogo vamos con propuestas y que podemos construir acuerdos, entendimientos. No es culpa nuestra que luego esos acuerdos y entendimientos no hayan sido refrendados y hayan sido rechazados por la dirigencia cívica de Chuquisaca. Nosotros hemos dicho siempre, el diálogo se ha visto, está abierto, pero tiene que ser con aquellas instituciones, dirigencias que quieren buscar alternativas de solución, no con aquellos que utilizan el diálogo, pasa el tiempo, no firman ningún tipo de acuerdos, ni preacuerdos, ni nada, y luego dicen, bueno, vayamos a la movilización, radicalicemos las medidas. No, yo creo que Sucre también, yo creo que los compatriotas chuquisaqueños, sucrenses, seguramente están haciendo evaluaciones en este momento y por el camino de la radicalidad de estas medidas que se han desatado allá en Sucre, que se han tomado por parte de los cívicos de Codeinca, la verdad es que no están logrando absolutamente nada. En cambio, por la vía del diálogo se ha demostrado que hay 4 puntos de un acuerdo que está firmado por los ministros que ellos rechazaron, donde había elementos para avanzar. ¿Qué puede ser más importante que desarrollar el potencial hidrocarburífero de Chuquisaca, desplegando las inversiones en el sector, que además, como hemos visto, son inversiones altamente significativas, ningún abandono? Se ha previsto inversiones para los siguientes años. En los anteriores años se han hecho grandes inversiones, más de 800 millones de dólares en el sector de hidrocarburos. Regalías, antes recibían 57 millones de dólares, ahora reciben más de 1.400 millones de dólares de regalías. Entonces, de verdad que cuando se ven estas cifras, y uno se da cuenta de que la situación no es como pintan los cívicos, ¿no? Una situación de abandono, una situación en la que el gobierno ha provocado este conflicto o se ha inclinado por Santa Cruz. Esas son falsedades, son mentiras. El gobierno ha dicho en la mesa del diálogo que esto que ya hemos hecho, por ejemplo, subir de las regalías de 57 millones de dólares del 96 al 2005 que recibían a 1.462 millones de dólares del 2006 al 2017, luego de la nacionalización, nosotros queremos seguir incrementando, de manera que eso redunde en una mejora en la calidad de vida allá en Chuquisaca. El gobierno no desatiende a ningún departamento, el gobierno respeta por igual a todos los departamentos y en todos los departamentos estamos haciendo inversiones, estamos destinando regalías, estamos atendiendo todo lo que es la parte social. Entonces, para un diálogo lo primero es que los dirigentes dejen de acudir a medias verdades o a falsedades, porque de esa manera no contribuyen en nada para allanar el camino de la solución. Bien, gracias, ministro. Gracias por estar con nosotros y hacer esas aclaraciones esas aclaraciones y esas demandas que han repercutido en mucha violencia allá. Bueno, lo importante es que se reflexione y no se apueste por un tema que sea de movilizaciones y bloqueos, porque ya hay gente que ha denunciado que está perdiendo dinero, claro, la economía, el turismo, el movimiento económico que hay en Sucre y en realidad en el departamento como tal, ¿no? En esta coyuntura, las pérdidas económicas pueden significar después problemas económicos también para el departamento, ¿no? Sí. Esperemos que haya esa reflexión. Vamos a otros temas, Ivonne. Vamos a otros temas, gracias, ministro. Nos vamos directamente hasta Sacaba porque queremos...